Y retomamos algunas de las cosas con las que nos venimos topando desde ayer por la mañana. Hemos tenido revoloteando todo el rato el asunto de los cuidados y hoy con Menta encima de la tarima pues lo hemos visto y lo hemos palpado. Así que ahora vamos a hablar, en una mesa vamos a hablar sobre enseñar a cuidar el mundo y para eso llamo a Raquel López. Raquel López, que está haciendo de pastora de almas. Otra vez estoy igual que ayer. Siéntate, que estás más cómoda, si quieres. Voy a presentaros a Ana Nebreda, que es la persona que va a coordinar esta mesa. Los acabo yo de cambiar. Vale. Bueno, Ana Nebreda es una profesora que además de enseñar a las niñas y a los niños, pues enseña también a los profesores. Desde diferentes puestos en centros de profesores se ha dedicado a organizar cursos, seminarios, encuentros, en los que la literatura infantil y la lectura tienen un lugar destacado. Subyace en esto el convencimiento de que la lectura es una actividad que requiere mediación y que sin el papel de un adulto un poquito entusiasta, o que al menos conozca lo que pone en manos de sus alumnos y alumnas, hay poco que hacer para promocionar la lectura. Ana es una lectora de literatura infantil incansable y que vuelca sus lecturas en un blog que se llama Biblioabrazos. Sus reseñas son un modo de invitar a leer, de señalar textos que merecen la pena. Y un blog que se llama así, Biblioabrazos, transmite un mensaje claro. Solo desde el amor por los libros, solo desde el amor por las niñas y los niños, solo desde el amor por el mundo, la lectura tiene sentido. Ana. Bueno, pues nada, muchas gracias. Nos sentamos todos ya en la mesa. Venga, Julia y Alicia. Bueno, pues yo qué ganas ya de que llegara hoy, de verdad. Yo tenía unas ganas porque mi casa ha sido, bueno, sigue siendo un tumulto de maullidos, ladridos, mugidos, rugidos, graznidos, porque está llena de libros de animales. Cuando me lo dijo Raquel y me pasó la maravillosa selección de libros que habéis hecho, pues me fui a la biblioteca, lo primero que hice. Dije, ¿cuántos libros puedo sacar? 21. Me fui a casa por la bolsa del mercado, que es súper resistente, por no decir el nombre del que suelo ir, y me fui a la biblioteca y durante semanas he estado sacando, reponiendo, entregando, sacando libros y todos en casa. Bueno, la verdad es que ha sido apasionante la lectura. He ido haciendo clasificaciones, porque esto nos gusta mucho a los profes y a los bibliotecarios, ir clasificando los libros. Tenía el montón de los libros informativos y enseguida aparecía libros informativos con ilustraciones realistas, con ilustraciones que humanizaban a los animales. Otros montones con diferentes, creando un hilo conductor, una coherencia en la lectura, buscando puntos en común. Y había muchos libros que pasaban de montón a montón, de un montón a otro, pues porque hablaban de características animales, pero es que también nos hablaban de conflictos sociales. Y también ese mismo libro nos hablaba de sentimientos personales, bueno, de temas muy profundos que nos afectan a todos, social o individualmente. Bien, pues esto ha sido para mí estupendo, ¿no? Hoy cuando he salido tempranito de casa, porque hemos madrugado, he dejado ahí una selva en aquella habitación, que bueno, están todos controlados. Bueno, con esto sobre todo quiero dar las gracias a Lina, a toda la organización y muchas gracias al trabajo colaborativo que habéis hecho para hacer esa selección de lecturas. Creo que esas lecturas son indispensables y en ellas encontraréis muchas que nos van a hacer pensar. Muchas que irresistiblemente hay que hablarlas, porque no las puedes dejar dentro de ti. Otras muchas nos van a tocar a la conciencia, nos van a llamar a la conciencia. Y muchas tienen ese potencial transformador, del que hablaba ayer también Teresa Durán, en los lectores y en quienes leemos. Bueno, yo traigo aquí una chuleta muy grande, porque claro, cuando también me dijo Raquel con quién iba a estar en la mesa, a mí me tembló un poco las piernas, porque es que, o sea, estoy con 3 personas increíbles. Os la voy a presentar
y luego seguiremos hablando de literatura. Alicia Puleo es catedrática de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Valladolid. Es escritora y destaca, al menos, Alicia, por sus escritos relacionados con el ecofeminismo. Os voy a hacer una presentación pequeñita y luego ya intervenís. Al otro lado tenemos a Raúl Tapia, Raúl de Tapia, que es biólogo, es científico, pero también es divulgador, porque su trabajo lo desarrolla en medios de comunicación, sobre todo en el programa del Bosque Habitado. En ese programa os habéis conocido ambos, así que bueno, estupendo. Y Julia Ábalos, pues ella también tiene una formación, es filósofa, estudió en la Sorbonne, y ahora mismo es pastora. Ya nos lo contará, ahí lo dejo. Entonces, bueno, la dinámica en un principio es que cada uno de ellos en 10 o 15 minutos contéis algo significativo relacionado con la temática con la que estamos aquí y bueno, y luego ya pues haremos preguntas, iniciar una conversación, ¿no? Y que ellos de alguna manera también puedan escuchar y participar después. Así que te voy a dar la palabra, Alicia, para que comiences tú. Muchas gracias, Ana. Y quiero agradecer al Lina y al PRAE estar aquí hoy y a quienes habéis venido aquí, claro, para que podamos hablar y pensar al mismo tiempo. Quiero agradecer también a Raquel López, que ha estado en contacto conmigo desde hace meses para, en fin, para que esto se concretara y yo estuviera aquí. Y bueno, y a Diana, Isabel, Juan, quienes he podido hace un momento saludar. Bueno, yo no sé si contar algo. ¿Quieres que cuente una anécdota? Porque la gente de filosofía suele ser poco narradora de anécdotas, pero bueno. Recuerdo, voy a contar una anécdota de hace muchísimos años. Cuando yo era muy pequeña, estaba en un parque y había unos niños que estaban tratando de matar a una ranita. Y entonces yo, que estaba con un barquito de plástico, cogí la ranita, que yo era muy pequeña, no sé cuántos años tendría, 6, 5, no sé. Cogí la ranita con el barco y me la llevé lejos para que no la pudieran matar. Y esta es curioso porque es una pequeña historia que con los años pude leer en clave de género, en clave de mandatos sobre la construcción de la subjetividad de hombres y de mujeres, porque esos niños que estaban gritando y tratando de matar a la ranita eran bueno, niños que estaban, sin saberlo, construyendo una identidad viril tradicional en la que el self, el yo, reprime la empatía, reprime la capacidad de compasión que tenemos como seres humanos, y ese es un mandato, y es un mandato muy antiguo, porque es un mandato que viene de una antigua división sexual del trabajo, en la que los varones estaban destinados a luchar, a cazar, y las mujeres tenían como un papel, su papel, ayudar a conservar la vida del clan, de la familia, etcétera. Entonces, esa división fue creando un mundo simbólico y creando subjetividades muy diferenciadas y muy opuestas. Por supuesto, yo no quiero con eso decir que todas las mujeres seamos unas santas,
ni mucho menos, pero sí que estadísticamente hablando hay una tendencia porque hay mandatos, porque hay normas en las que nos socializamos, todas y todos. Entonces, esas normas se reflejan en los juegos infantiles. De ahí la importancia que tiene la labor de todas las personas que en este momento están formando a los niños y niñas. Porque si queremos que cambie nuestra sociedad, pues tenemos que trabajar mucho, porque tenemos que ir en contra de muchos siglos de historia. Ahora tenemos fenómenos interesantes. Por ejemplo, tenemos varones que son, yo los he llamado disidentes de género, porque en la defensa, por ejemplo, de los animales hay muchos varones implicados. Y esos varones, lo sepan o no, lo piensen o no, están separándose del estereotipo patriarcal tradicional. Están creando nuevas formas de ser. Pero continúa, desde luego, el discurso hegemónico, es el androantropocentrismo, ¿no? O sea, yo he considerado que desde la filosofía, que la teoría ecofeminista, esa unión de demandas de igualdad con cuidado de la naturaleza, he considerado que o incluye una crítica al androantropocentrismo. El androcentrismo es la mirada, el sesgo de la mirada que tenemos, que hace que consideremos que todo lo relacionado con lo masculino es superior. Y esto permea hasta las ciencias humanas, permea nuestras actitudes de todos los días. Pensemos en la historia tal como la concebimos está hecha por grandes hombres que han llevado ejércitos adelante, ¿no? Y solo hace muy poco se ha empezado a pensar en la historia como la historia hecha por las personas anónimas, que todos los días trabajan para que la humanidad siga adelante. Entonces, ahí, en ese tipo de historia, en donde no es ya el guerrero el único importante, en ese tipo de historia entra justamente la historia de las mujeres, porque si no, es que prácticamente no tenemos una historia de las mujeres. ¿Por qué? Pues porque el androcentrismo es el prejuicio que nos lleva a creer que todo aquello que es femenino, que es asignado a las mujeres, es inferior. Entonces, las tareas del cuidado han sido consideradas inferiores. Las virtudes del cuidado, las virtudes relacionadas con la empatía, con la compasión, con la empatía con el otro, que es un tipo de virtud que es funcional con respecto a las tareas de las mujeres y en cambio no es funcional con respecto a la creación de guerreros, porque pensad, un guerrero no tiene que empatizar con el adversario porque si no, no le va bien en la lucha, ¿no? Entonces, esas virtudes que se han considerado femeninas, en la filosofía, por ejemplo, han sido consideradas inferiores. Y las actitudes de compasión hacia los animales y de cuidado hacia los animales también han sido consideradas inferiores, infantilizadas, feminizadas.
Y esto es un problema que tenemos todavía en la educación y en la vida cotidiana, pero tiene una muy larga trayectoria. Decía que necesitamos una crítica al androcentrismo, que es esa mirada sesgada con la que valoramos o desvalorizamos algo, sean actitudes o sean virtudes, y frente al antropocentrismo. El antropocentrismo, un término que en la filosofía actualmente empleamos para referirnos a todas las consideraciones morales que solo toman en cuenta a los seres humanos y no toman en cuenta a los animales no humanos. Entonces, superar ese antropocentrismo extremo en el que parece que todo está hecho para los humanos, que el mismo Aristóteles, ¿no? Aristóteles dice, las mujeres, los animales y los esclavos, que eran los bárbaros, son para el hombre libre, es decir, para el griego. O sea, todo es instrumento para el hombre libre. Entonces, ¿por qué? Pues porque no tienen capacidad de razón, de racionalidad. Entonces, se ha opuesto históricamente la emoción a la razón, cuando en realidad, como bien muestra la ética del cuidado que ha empezado a desarrollarse hace unas pocas décadas en la filosofía, no es posible que haya decisiones morales puramente racionales, sino que siempre hay un basamento emocional. Y la literatura, por ejemplo, ahí está, ¿no? Para darnos ese basamento emocional y sobre todo si lo tenemos desde los primeros años de vida. Yo todavía recuerdo un cuento de Andersen, tristísimo, creo que se llamaba La Margarita o algo así, que contaba cómo una margarita le iba dando las últimas gotas que le quedaban de agua a un pajarito que estaba en la jaula con la margarita y que finalmente ambos morían. Y eso lo leí de pequeña, muy pequeña, y me acuerdo todavía hoy, sin haber tocado de nuevo ese libro, ¿no? Entonces, las emociones, el cultivo de las emociones. Bueno, en educación, ¿me quedan 5 minutitos? ¿Sí? En educación ambiental, yo sé que aquí hay gente de educación ambiental. Educación ambiental también, yo no soy una especialista en educación ambiental y me encantaría que me contarais después si esto es así todavía, pero hace unos 10 años estuve mirando libros de educación ambiental y he visto que esa separación entre razón y emoción, que es androcéntrica, existe también en los libros de educación ambiental. La educación ambiental estaba enfocada en muchos de esos libros, no todos, como una especie de estudio científico, entre comillas, de números, ¿no? Por ejemplo, qué hay que hacer para gestionar los residuos, etcétera, etcétera, que está muy bien, que hay que saberlo, pero que la educación ambiental realmente, para que sea efectiva, tiene que ser una educación emocional, ecológica. Y eso creo que todavía, y ya me lo contaréis, si es así, creo que todavía falta en muchos libros por un deseo de ser científicos, porque se considera que es ciencia aquello que ha despojado totalmente de emociones el discurso racional. En fin, yo en el libro de 2011, Ecofeminismo para otro mundo posible, utilizaba un mito, el mito griego de Ariadna, Teseo y el Minotauro. Hacía una relectura para pensar cuál era la transformación que teníamos que hacer ahora, ¿no? Entonces, recordaréis el mito de Ariadna, Teseo y el Minotauro, que el Minotauro era un monstruo, hijo de la reina,
que había tenido relaciones con un toro blanco y había salido un monstruo, mitad toro, mitad humano, que devoraba a seres humanos. Entonces lo encierran en un laberinto y le dan todos los años una serie de jóvenes los entregan ahí al laberinto para que se pierdan y el Minotauro los devore. Teseo, que es un joven valiente, se ofrece voluntario para ir allí y tratar de matar al monstruo. Y Ariadna, la hija del rey, prendada por la belleza de Teseo, le regala un ovillo de lana. Recordaréis que las mujeres griegas estaban siempre encerradas en sus casas tejiendo. Y entra en el laberinto, mata al Minotauro, sale gracias al ovillo y es victorioso, ¿no? Entonces es un héroe. ¿Cómo podríamos repensar este mito en el siglo XXI a la luz de la crisis ecológica y a la luz de nuestra conciencia que está evolucionando con respecto al trato con los otros animales? Pues Teseo entra en el laberinto con el ovillo de Ariadna. El ovillo representa todas esas habilidades y virtudes desarrolladas por las mujeres en siglos de exclusión. Y Ariadna no se queda en su casa, no se queda en el palacio, sino que entra con Teseo. Ambos entran, encuentran al Minotauro, pero no lo matan, sino que salen con él, lo liberan, porque han descubierto que el otro, el animal no humano, no es ese monstruo que habían creído que era. Entonces, el mito repensado de esta manera sería un poco el símbolo de lo que necesitamos para alcanzar una cultura de paz con la naturaleza. Y lo dejo aquí. Muchas gracias. Bueno, nos has colocado perfectamente sobre tus ideas. De hecho, creo que has respondido a la mayoría de las preguntas que tenía yo preparadas. Lo has contado todo, pero bueno, continuaremos. Bueno, Raúl, pues el siguiente eres tú. Pues buenos días o buenas tardes, y al igual que Alicia, pues gracias por contar con estas miradas, ¿no?, que tenemos cada una y cada uno de nosotros. Yo como me conozco, voy a poner un cronómetro, con vuestro permiso. Es lo que hacemos siempre en radio para no pasarnos ni pisar al siguiente. Fijaros, yo quiero contaros como 4 o 5 ideas a partir de mi experiencia. O sea, si me preguntan qué soy, yo siempre digo que soy biólogo. El otro día con Aarón García Peña, un gran poeta, un gran pensador, me decía, haciendo un programa sobre poesía y biología, ¿no?, me decía, ¿y qué es la biología? Y le dije, pues seguramente la eternidad, ¿no?, porque la biología es el estudio de la vida, de todas las formas de vida, y si tuviéramos realmente que aprender todas las formas de vida, entraríamos en una espiral de eternidad constante. Creo que esa es una de las mayores bellezas que te da el ser biólogo, el ser bióloga. Te permite estudiar todas las formas de vida, por dentro y por fuera. Por fuera somos todos muy complejos y por dentro somos muy singulares. Lo dejo ahí. Yo, de hecho, dejé de hacer veterinaria. Hice un año de veterinaria, dejé de hacer veterinaria porque había que sacrificar animales en una asignatura en anatomía y en virología. Y el primer día que llegué a la sesión de ese tipo y vi el percal, dije, creo que aquí acabó mi carrera de veterinaria, aun cuando, bueno, siempre había querido ser biólogo y lo tenía claro. Bien, 3 experiencias vitales. Una, tengo gato, o tenemos gato en casa, Olaf, un gran tipo. Gato callejero, que decidimos tenerlo en casa porque vivía en la calle, y cuando llegamos al veterinario ese gato había sido abandonado 3 veces. Bien,
para mí es un gran tipo, o sea, es con quien comparto un montón de horas de trabajo y quien mira por encima de mi hombro cuando estoy escribiendo, ¿no? Con lo cual me pone muy nervioso, porque cuando lo hacen no tengo muy claro si tiene algún tipo de crítica o está correcto, ¿no? Aquello que narras, ¿no? Que a cada uno nos hacemos nuestro silogismo, ¿no? Siempre ha habido un perro cerca de mi vida, desde que era pequeño. De hecho, escribiendo para El Bosque, en una ocasión, podría contar mi vida a lo largo de todos los perros que he conocido, o sea, propios y ajenos. O sea, desde Coran, el Piki, que era un pastor portugués, que era un ácrata y vivía en la finca de mi tío, que era pues, una persona que trataba a los animales de una manera creo que poco sensata. Hubo un Cid, que murió ahorcado, el pobre, cuando dejó de ser funcional. Hubo un Tony, que no era Tony Aragón, aun cuando es un gran animal de compañía, mi querido Tony, que estaba muy maleado y tenía muy mal carácter. Hubo un Rufo, si no tenéis un Rufo en vuestra vida, mal. Hubo perros con los que tuve relaciones muy largas. El hecho de estar en el campo y pasar noches con los perros también te da una relación muy personal. Pero tuve una época muy concreta en mi vida que yo no quise hacer el servicio militar, fui objetor de conciencia y decidí hacer la prestación social sustitutoria en la protectora de animales y plantas, ¿vale? La protectora de animales y plantas, al final, con perdón, era una perrera y una gatera. Es decir, vivían 200 y pico perros en un sitio en el que había capacidad para 100 y había un barrio bohemio, que le llamábamos así, que era el barrio de los gatos, ¿no? Porque salían al sol, meditaban, los perros siempre estaban alterados, ¿no? Pero ellos tenían una manera de estar, no sé, muy en su sitio, ¿no? Ese año que pasé con 200 perros y 50 gatos fue un estudio de psicología no solo felina o canina, sino de psicología humana. O sea, veía en el carácter de los perros y de los gatos toda la bondad y toda la maldad que había tenido aquellos que los habían depositado allí por unas razones o por otras. Entonces, bueno, esta convivencia constante con animales, esa prestación social sustitutoria toda la vida estudiando fauna a todos los niveles, ¿no? en los distintos tipos de faunas, y luego una experiencia muy concreta durante muchos años y hasta hoy, que seguirá ad eternum, que es con la Cañada de los Pájaros en Doñana, el centro de cría en cautividad que llevan dos biólogos amigos, Plácido y Maribel, que han conseguido reproducir cerceta pardilla, focha moruna, que Grulla vuelva otra vez a volar sobre Doñana, pero también tienen una labor durísima, que es que recogen toda la fauna que ha sido tiroteada, dañada, herida, y toda la fauna que ha sido decomisada, es decir, especies exóticas, que se trafica y mucho con ellas, y luego haré una puntualización. Eso, a lo largo de 25 años, me ha dado una visión muy distinta a la manera de entender también nuestra relación con la fauna. En los últimos 2 veranos, mi hija, nuestra hija, que tiene ahora 17 años, ha querido estar de voluntaria en la Cañada de los Pájaros y se ha dado un baño de realidad, es decir, de ver, el estar un mes allí tratando de sacar para adelante pollos, tratando de sacar para adelante animales apaleados, milanos que han sido tiroteados, yo qué sé, loros que han sido decomisados y que vienen hechos polvos porque vienen de estar metidos en tubos. De repente, cuando la fuimos a recoger, flipé porque tenía una cara constreñida. O sea, yo pensé que iba a venir esplendorosa de haber podido ayudar y tal, y me dijo, me he dado cuenta de la maldad que existe en el mundo, ¿no? Como diciendo, Dios mío, ¿no? Lo que hay aquí alrededor. Me contaba una anécdota de, llevo una semana entera tratando de sacar para adelante unos zorzales, un pájaro tipo mirlo con manchas y tal, y dice, y he salido un momento afuera de lo que es el recinto de la Cañada y me he encontrado con una pandilla de cazadores que llevaban como 20 o 30 zorzales colgadas de las perchas, ¿no? Y dice que se le heló el alma, dice, ostras, ¿qué estoy haciendo, no? Se preguntaba eso que estaba haciendo. Entonces, fijaros cómo son experiencias muy distintas que a mí me llevan a hacerme preguntas, ¿no? Como decía Alicia, ¿no? Nos tenemos que hacer preguntas de cómo serían las cosas si pudieran ser de otra manera. ¿Por qué nos acompañamos de faunas? Es decir, ¿qué tenemos dentro que nos lleva a acompañarnos de fauna?
Hay una parte que a mí me da mucho miedo y que mi amiga Maribel, que está en la Cañada de los Pájaros en contacto con todo esto, que llama el peluchismo, los peluchistas, ¿no? Que esa manera de volcar los afectos, aquellos afectos que no puedes volcar en un ser humano, sean positivos o negativos, los vuelcas en un animal. Y por eso tienes un animal que te acompaña, ¿no? A mí eso me hizo reflexionar muchísimo. En la Cañada de los Pájaros, después de estar currando todo el día, por la noche se habla mucho sobre una mesa de una cocina en la que siempre hay pájaros volando, porque allí está todo el rato sacando pollos por adelante como se puede. Entonces tienes muchos pájaros en la cabeza siempre, ¿no? Y van saliendo en la conversación. ¿Por qué nos acompañamos de fauna? Y a partir de ahí existe también una antropización en el comportamiento de los animales. O sea, tratamos de ver cómo se comportan en aquello que es una similitud, una analogía con respecto a nuestro comportamiento, en positivo o en negativo. Y no nos equivoquemos, no tenemos, entre comillas, nada que ver. Tenemos mucho que ver evolutivamente, pero en el hecho conductual sus necesidades son muy distintas a las nuestras, ¿vale? Y eso es una realidad. Cuando te dedicas a hacer etología, al estudio del comportamiento, los bichos tienen unas necesidades que no son las nuestras, ¿vale? Los bichos, yo siempre lo digo en sentido muy cariñoso, ¿vale? No despectivo. Entonces, a veces les imponemos nosotros necesidades o creemos que tienen necesidades que se acercan a las nuestras y no, o sea, tienen una realidad muy distinta a la nuestra. Seguramente cuando éramos preneolíticos estaríamos más cerca, ¿no?, de esos comportamientos. En la actualidad este homo tecnologicus que somos o este homo urbano es muy distante a ese ser del que veníamos, ¿no? Con lo cual, ¿por qué nos acompañamos de faunas? Esa es una gran pregunta. Y claro, cuando nos acompañamos de faunas, ¿por qué elegimos un animal y no otros? Es decir, ¿qué nos lleva a coger, como decía un profesor mío de microbiología, sentimos más empatía por aquello que es evolutivamente más cercano a nosotros? Es decir, tenemos más afecto por un primate que por un anélido, que por un gusano de tierra, ¿no? Te quedas pensando y dices, coño, es verdad, ¿no? Es decir, igual que tienes más afinidad por una guerra próxima que por una guerra lejana. Y lo voy a dejar ahí. Bien. Entonces, ¿por qué elegimos determinados animales? Y luego es muy curioso, ¿no? Porque hay gente que es muy perruna, hay gente que es muy gatuna. Un día hablando con gente de filosofía y letras, con la facultad con la que trabajo habitualmente, me decían, ¿no? La gente de filosofía de Salamanca dice, los filósofos somos todos muy de gatos, muy gatunos, ¿no? Y yo le decía, ostras, es verdad, o sea, la gente que conozco, aunque Alicia tiene perros, pero y gato, bien, ve, hay ahí la excepción que confirma la regla, ¿no? Entonces, los gatos tienen una conducta, un comportamiento, los perros tienen otra conducta, otro comportamiento, y eso nos cambia o nos influye. O sea, yo siempre he tenido perro, siempre he habido perro cerca o siempre he habido perro en casa, y de repente aparece un gato, ¿no? Y me hace comportarme de una manera completamente distinta, ¿no? Los gatos son más de interior, más intimistas, los perros son más de exterior, más activos, más de actividad, ¿no? Y más es un perro en una finca. Un perro en una finca tiene una función, o sea, y curra pues dentro de su ámbito, por definirlo de alguna manera, ¿no? Los gatos tienen una vida sosegada. Yo creo que todos los gatos son portugueses, o sea, con todo el cariño a los hermanos portugueses, ¿no? Es que me acuerdo un día estando en un pueblo en Peneda Gerés, que estaba contemplando un paisaje allí en mitad de la nada, y me llegó un paisano, ni siquiera me di cuenta que había llegado, y se me coloca al lado, me mira y no me dice nada. Yo digo, bueno, pues tampoco le voy a andar yo molestando, ¿no? Y al rato y me dice, ¿y por qué has venido aquí? Y le digo, porque es un pueblo tranquilo. Como otros 5 minutos de silencio. Señor portugués, ¿no? Y me dice, tranquilo no, sosegado. Esa fue toda la conversación. Pues la tengo todavía a día de hoy. Y sosiego viene de seder, de estar sentado, ¿no? Es una reflexión que luego terminé haciendo. Entonces el animal que elegimos, o que nos elige a veces, nos lleva a cambiar muchas veces nuestras conductas, nuestros hábitos, nuestros comportamientos, o por lo menos a mí me ha ocurrido, es decir, no quiero generalizar, pero creo que es una realidad. Cuando estamos rodeados de faunas, nuestra realidad cambia. Y me preocupa daros cuenta que perros y gatos al final son seres en semicautividad, o sea, que los tenemos en un cautiverio con unas distancias más amplias o más cortas. Digo cuando son animales urbanos, ¿vale? Cuando están en un medio rural, la circunstancia es muy otra.
Y me preocupa mucho los animales de jaula. Es decir, yo no podría meter un pájaro en una jaula. Es decir, un ser que está hecho para volar lo metes en una jaula, por muy bien que cante. Es como el jilguero de Fabritius, ¿no? Es cercenar la libertad, ¿no? Y a partir de ahí salto a algo muy peligroso, que son las faunas cercanas exóticas. Es decir, todos esos animales que se venden en los acuarios, que son animales que para que llegue un animal de esos aquí han tenido que morir 10, bien, y sé de lo que hablo, y ahora os voy a contar una última experiencia, y que terminan generando muchos problemas. Terminan siendo un objeto de culto, es decir, yo tengo un apitón de no sé dónde, o tengo un camaleón de no sé cuál, terminan siendo un elemento de ostentación, bien, y por el camino ya os digo que dan más problemas de los que os imagináis. José María Galán es uno de los grandes profesionales de Doñana, que en este momento está cedido a la Unión Europea. Él será de los pocos rastreadores profesionales que hay en España y en Europa, seguramente es el mejor rastreador de Europa. Existe el oficio rastreador, fijaros si puede ser singular, pero resuelve muchos problemas. Imaginaros en la época de los secuestros y en la época de los alijos, en la época, es decir, seguir a humanos, pero en el momento de los incendios de los linces en Doñana, cuando tuvieron que soltar a todos los linces en cautividad, los que no aparecieron, un lince en un programa live vale muchos miles de euros, ¿vale? Entonces, el poder localizarlos sin tener que desplegar helicópteros y tal, que una persona los pueda rastrear, ahorra mucho tiempo y mucho dinero, ¿no? Entonces, Galán descubrió que había un tráfico muy peligroso de fauna desde África hasta Asia, pasando por España, y que estaba pagando el yihadismo islámico, ese tráfico, porque estamos hablando de mucho dinero. Estamos hablando de rinoceronte o marfil, es decir, bienes preciados económicamente. Él trabaja mucho con África, trabaja mucho con Asia, y luego se encuentra con las realidades de aquí, del hecho de que le llamen, mira Galán, tienes que venir porque en Sevilla o en Córdoba ha aparecido un señor literalmente en un hospital que está sangrando por los ojos. Y creemos que ha sido un bicho, le ha dicho, sí, es un bicho y es tal, o sea, es un ofidio, es tal, bueno. Y tiene que entrar en una casa en la que no sabe qué se va a encontrar, a sacar un animal que es tremendamente peligroso y que ni siquiera pues, los cuerpos de seguridad del Estado sensatamente se atreven a entrar, ¿no? Os pongo casos extremos, ¿no? Pero fijaros toda esa cadena que os he contado, ¿no? Esas derivas hacia el tráfico de animales, hacia la muerte por el camino de un montón de especies, hacia la desvirtuación de los ecosistemas, y más cuando muchos de esos animales terminan en ecosistemas que no son los suyos, ¿vale? Es decir, en los entornos ibéricos. Y me parece que es trágica esa situación. Alguien que toca en muchas ocasiones estos temas y que es un compañero, al margen de trabajar en el bosque con María José Parejo en Radio 3, formo parte del equipo Gente Viajera en Onda Cero desde hace 5 años. Y después de nosotros viene Carlos Rodríguez, que es un programa de animales, como El perro y el gato. Y es un tío muy bravo, muy sensato, en el sentido de bravo de hacer crítica cuando la tiene que hacer y no se corta ni un pelo, ¿no? Entonces da mucha caña en este sentido a esa visión del animalismo exótico, ¿no? como objeto de ostentación, por todas las circunstancias que da. Y termino con una reflexión muy de botánico, permitirme mi botanofilia, y es por qué la gente no opta a veces por flora de compañía. En este momento de estas vidas tan aceleradas, tan estresadas, os aseguro que tener floras de compañía es tremendamente grato. El verlas crecer con sus ritmos, el verlas mover las hojas al seguimiento de la luz, el tener esa visión también, ¿no? de afecto y de respeto, porque las plantas no pueden ser achuchadas. Estaba acordando antes cuando estabais interviniendo, ¿no? O sea, reaccionan mal las hojas al tactismo, y no es coña, desencadenan unos procesos de suelta de iones de calcio que termina provocando que las hojas caigan, ¿no? Entonces, las floras nos dan otro ritmo, y nos dan un ritmo más sosegado. Quizás haya que pensar también, ¿no? en por qué no tener floras de compañía que por lo pronto tienen vida sésil, tienen vida en un único espacio y seguramente se comporten de una manera mejor. Pensarlo. Gracias, Raúl.
Según iba hablando Raúl, se me venían a la cabeza muchísimas lecturas porque has contado muchas cosas. Me he acordado de Fango, de Gonzalo Moure, cuando hablabas de los perros, El gato de Matilda, cuando hablabas de los gatos. Me he acordado del pez que sonreía, cuando hablabas de las jaulas, ¿no? Que al fin y al cabo la pecera también es otra forma de jaula. Quiero decir que la literatura también y los libros está totalmente encardinada con el discurso habitual de cualquiera, ¿no? Si sabes mirarlo. Y con Alicia también me ha venido a la cabeza, que no te lo he dicho en ese momento, cuando hablabas de la relación entre la emotividad, la lectura y el trabajo científico, ¿no? El contacto con la naturaleza. Y me ha venido a la cabeza lo que nos ha contado también Isabel, el proyecto Hormiga, que es una preciosidad, en la que combina perfectamente el acercamiento a la lectura y después la naturaleza y luego la creatividad. Julia, ¿te toca a ti? Venga, Julia, cuéntanos. Hola, bueno, pues yo soy Julia y estudié en París filosofía y literatura y antes me crié en Chueca, en Madrid, en el centro, y acabé las carreras con 20 años y me fui directamente a vivir al campo y llevo 8 años ya en el campo. Actualmente con un rebaño de 400 ovejas de una cooperativa agroforestal que se llama Los Apisquillos y somos un colectivo también. Y yo llevo las ovejas con mi compañero y hacemos la transhumancia. Es decir, que 6 meses estoy en la Sierra Pobre de Madrid, con montañas, lobos, turistas, huertas, siega. Es una vida de campo en un pueblo que somos 40. Y 6 meses al año estoy en la Casa de Campo de Madrid, que es un parque forestal urbano de 1.800 hectáreas, de las que yo alquilo 1.000 hectáreas. ¿No? Pagamos 3.000 euros al año por los pastos, como si fuese el monte público de cualquier pueblo, pero en Madrid. Y bueno, ahí es un pastoreo muy distinto, pues porque convivo con mascotas, ciclistas, jubilados, niños y policía, en fin, todos los usuarios de la casa de campo. Y bueno, esta experiencia la hago un poco por militancia política, de acercar lo rural a lo urbano. También por estar con mi madre, que vive en Madrid y si no, no la veo nunca. Y ya yo me he preparado un poco pues una reflexión sobre el cuidado, sobre los niños, pero voy a empezar como el animal y la civilización, empezando por ya desde antes de irme al campo, ¿no? Como ese sentimiento de que la naturaleza se está convirtiendo en un museo, a través de políticas de protección o parques naturales, o el hecho de que tú cuando vives en el campo pues tienes que pedir permiso para absolutamente todo y pasar por meses de espera para que luego no te dejen hacer ni la mitad de lo que quieres hacer, que además siempre lo que queremos hacer son como un saber hacer antiguo. Por ejemplo, quiero trasmochar el fresno para las ovejas, pues pedimos 40 fresnos, nos han dado 5, que es como, vale, pues no hago nada con 5 fresnos. O bueno, convivir con el lobo en un sistema en el que yo no puedo hacer absolutamente nada para defenderme. Y en fin, como hay una sensación de tener las manos atadas, y también lo entiendo porque hay esta sobreprotección de la naturaleza, ¿no? Que viene pues después de un saqueo, pero bueno. Y sin embargo en la ciudad, ¿no? Como veo más bien la era de un animal humanizado y de un humano desanimalizado, ¿no? Como con el fenómeno de las mascotas, por ejemplo, que no quiero aquí ser muy radical, pero yo en la mascota sí veo una relación de amo a siervo afectivo, en una semicautividad que la entiendo y es preciosa, y entiendo que en esa desconexión a la naturaleza que vivimos en un entorno urbano hace falta. Entonces acudimos a estas mascotas. Y luego una visión un poco Disney de la naturaleza a veces, ¿no? Por ejemplo, con las visiones que la gente tiene del lobo en la ciudad, pues un poco Disney y un poco más como el paradigma de la libertad, pero eso, como siempre, cosas que nunca se viven de primera mano. Y me gusta mucho mi trabajo, o lo elegí un poco porque el pastor siempre se mueve entre el mundo de los animales y de los hombres, ¿no? No es, o sea, es como un humano animalizado, porque yo al final ya pienso un poco como una oveja, de estar tanto con ellas, pues no estoy pensando qué quiero yo y proyectando eso en mi animal, sino que pienso dónde va a estar bien la oveja, dónde va a dormir bien, se me oye, ¿no? Sí. Dónde va a estar segura. En
en fin, como que tengo una serie de preocupaciones que ya hoy, o le digo a mi madre, voy por una cuneta y veo comida, ya no veo flores, ¿no? Voy, en fin. Y me gusta como ese baile que hacemos, que es ni estamos del lado salvaje, ni estamos del lado mascota, vamos bailando entre los dos, intentando conciliar. Y luego mis experiencias de pastora urbana, pues eso, como llevo un diario de todo lo que me pasa, porque me pasan cosas surrealistas, y me interesa mucho esa dialéctica del urbano y lo rural, que esta mañana hablando con mi compañero me dice, pero no digas urbano y rural, porque en realidad es verdad que hay una frontera muy difusa ya, porque en lo urbano hay gente súper concienciada, súper politizada o súper activa, y en lo rural tienes gente que vive exactamente como en la ciudad. Entonces ya no veo, esa frontera ya es bastante difusa, pero bueno, el concepto urbano-rural lo entiendo más como el rural, como el que intenta vivir de los recursos cercanos y habitar un territorio propio. Y eso, como que ese mundo urbano y rural se supone que se van alejando más y más cuando se necesitan el uno al otro. Y en Casa de Campo pues yo vivo muchas cosas buenas y malas, ¿no? Las buenas, lo primero serían como vivir las nostalgias reales de la gente. Por ejemplo, yo ahí digo que tengo una familia de jubilados, que son mis amigos ya, porque pasan todas las mañanas conmigo, algunos, y son nostalgias reales pues porque por el éxodo rural, etcétera, es gente que de su pueblo se vino a Madrid con 15 o 18 a trabajar en la construcción. Ahora está jubilada en Madrid y se sienten un poco absurdos, pues porque echan de menos el pueblo, o trabajaron con ovejas, o tuvieron un amigo pastor, o por lo que sea. Yo con el rebaño les recuerdo algo y puedo ser un puente hacia esa nostalgia real. Pero luego también hay nostalgias imaginarias, que yo lo llamo un poco el efecto fuego, que es gente que a lo mejor no ha visto un rebaño en su vida, ni ha vivido en un pueblo nunca, pero ven el rebaño y se quedan embelesados, y porque tienen algo, ¿no? O sea, un rebaño que pasta entre los cencerros, no sé, tiene algo muy tranquilo y pues puede que primitivo, pues que nuestros ancestros han mirado animales comer mucho tiempo, entonces a lo mejor por eso pues te resuena, o como el fuego, ¿no? Y te quedas así mirándolo. Mucha gente me agradece estar ahí, como joven más, ¿no? Estaba ahí pensando en mis cosas y de pronto he desconectado, o también toda esta parte bucólica, ¿no? De pronto como, joder, pues estás ahí en la ciudad y pues de pronto eso, me ves a mí ahí tranquila y piensas, joder, que luego no es tan tranquilo, ¿vale? Pero hay momentos tranquilos y sí que hay momentos bucólicos en algunas etapas del año y en algunos lugares. O sea, no es nada bucólico en realidad, pero puede serlo. Esos serían como los aspectos buenos que he sacado de mis experiencias en Casa de Campo. Y los malos, pues nacen todos de esa desconexión con la naturaleza y con el medio rural, y esa desconexión genera o miedo o asco hacia mí y hacia el rebaño. Y vivo cierto boicot por parte de pues, el movimiento animalista, por ejemplo. Y es un boicot que bueno, que yo vivo muy mal. Primero porque nunca consigo hablar con ellos, solo me hacen putadas, que es como, joder, venir a hablar conmigo ya que estoy aquí, pero nadie viene a hablar conmigo, solo me... Y es duro porque es como que ven crueldad en cosas que no la hay y la intentan solucionar creando más crueldad todavía sin quererlo ellos, y nunca consigo como comunicarme con ellos, pero bueno. Y me gustaría decirles, ¿no? que es un trabajo que está más guiado por todo lo que lleva hacia la vida y hacia el cuidado que por estoy matando corderos y mis perros duermen fuera, ¿no? Que eso es algo que les choca mucho, los mastines durmiendo a la intemperie. Es como que es, no sé, o sea, son mastines y están con las ovejas y duermen a la intemperie todo el año. Pero bueno, y eso. Entonces, respecto a los cuidados, he estado pensando, ¿no? Que la explotación animal necesariamente lleva un productivismo, ¿no? O sea, yo no tengo ovejas que son monísimas, las tengo porque quiero vivir de ellas, y si no viviese de ellas no las tendría. Y ese productivismo lleva a un extremo, sí que puede suponer una mecanización del animal. Y es cierto que hay, bueno, no hace falta irse hasta la macrogranja, o sea, hay gente que tiene 100 ovejas o 100 cabras que son sus máquinas, que el que no va fuera, tú, como con cero cuidado, ¿no? O sea, la máquina que funciona perfecto, la que no fuera. Pero luego he pensado que es que incluso en el productivismo tú necesitas una perspectiva de cuidados, porque al final nos movemos en un mundo en el que todos son embarazos, partos, crianzas, lactancias,
Entonces, si tú ahí le metes estrés o desatención o impaciencia, o sea, vas a afectar esa productividad. Y aparte también pienso, o sea, que es que este trabajo, si no te gusta, debe ser el peor trabajo del mundo, porque es todos los días y es con animales y no siempre hacen lo que tú quieres, en fin. Pero al que le gusta el trabajo, como es mi caso, que es pura vocación, o sea, no soy hija de arquitectos, no tengo ningún vínculo familiar, pues es un trabajo en el que hay muchísimo afecto, ¿no? Tanto por los perros como por las ovejas, afecto de verdad. Hay una responsabilidad real en el sentido de que yo todos los días, pues, que coman, que beban, que estén tranquilas, que estén protegidas. Y luego una responsabilidad sentida, ¿no? Que es como pues, la angustia con el lobo, la angustia con la sequía, o pues eso, que estás muy en la piel de la oveja, que ya eres como, pues es tu responsabilidad. Y también hay mucho respeto, ¿no? O sea, tanto en los nacimientos como en las muertes, como en el día a día, hay respeto por el animal y por el paisaje y por muchas cosas, ¿no? Y eso quería decir que para mí mi trabajo en la perspectiva de cuidados pues, es que mi trabajo es directamente cuidar animales, sinónimo de cuidar animales, pero también cuidar un paisaje, ¿no? Y cuidar una cultura, cuidar a las personas, porque pues, produciendo alimentos agroecológicos al final también cuidas a las personas, y me cuido a mí misma porque hago algo que me gusta. Y esto es un poco los valores que, por ejemplo, hacemos talleres con niños en la casa de campo, y es un poco los valores que intentamos pasar a los niños. Y en estos talleres pues hay muchísima diferencia entre niños de menos de 7 y de más de 7. Y me doy cuenta que mis talleres favoritos son con niños de 9, 10, 11, porque los más pequeños en el fondo son como un cordero más, solo quieren achuchar corderos, dar biberones, perseguirlos, es como... es un caos y no hay ninguna pregunta, no hay nada, no hay chicha, ¿no? Pero me encanta porque es divertidísimo, son monísimos, pero bueno, me falta a mí un poco de estímulo para mí. Y sin embargo con más de 7 y eso, a partir ya de 10, pues hay una cantidad de preguntas, hay muchísimo morbo, ¿no? Pues con la muerte, con los nacimientos, y me encanta, y sobre todo porque temas que tú dices, uy, qué delicado, a ver cómo se toma el profe, o el padre que yo diga esto, pues los niños tienen mucho menos prejuicio, o sea, enseguida entienden todo, o se lo piensan, pero vamos, que no he tenido ninguna mala experiencia con niños. Y luego quería decir un a priori, ¿no? Que me dijo, mi mejor amiga tiene 2 hijos, y ella me dijo que a todos los niños les gustan los animales, a priori, ¿no? Luego ya te van pasando cosas. Pero en principio es como dibujar, a todos los niños les gusta dibujar, es algo que pues no voy a decir por qué, pero nos gusta. Y bueno, así haciendo preguntas a niños de mi entorno antes de venir aquí, pues hay una fascinación completa por la animación, ¿no? O sea, que es un juguete que se mueve con voluntad propia, entonces que estimula tus cosas de cazar, de achuchar, de lo que sea. Luego el exotismo también, de que muchas veces no lo tienes cerca necesariamente al animal, entonces pues ves la oveja o ves perros en la calle, pues te gusta porque es algo lejano. Y luego, por ejemplo, yo vivo con 2 niños, ¿no? Y a Darío, que tiene 4 años, él tiene unas granjas de animales de plástico pero increíbles y funciona como nosotros. Ahora pone los machos, los quita, este está separado porque está enfermo, ahora estoy matando una oveja porque la ha mordido el lobo, pero el mastín lo tengo ahí, o sea, tiene ahí su mundo de plástico como mucho mejor que el nuestro, mucho mejor organizado. Y le pregunté como, ¿y a ti por qué te gustan los animales? Y me dijo, porque dan leche. Y dije como, vale, claro, porque es hijo de pastores, ¿no? Yo a mi sobrino de Madrid le pregunté por qué te gustan los animales, porque son monísimos y corren. Claro, les digo, claro, es que el vínculo del niño con el animal al final va completamente relacionado al vínculo del adulto de su entorno que tiene, ¿no? O sea, un hijo de cazador no tiene el mismo vínculo que el hijo de un pastor, que el hijo de un biólogo o que el hijo de alguien que odia a los animales o les tiene miedo, o el hijo de alguien que tiene 3 perros y 2 gatos, en fin, que ahí... pues ahí ya se va construyendo el vínculo que el niño tenga. Y lo que he podido aprender un poco respecto a la educación, ¿no? Tanto en los talleres como con Darío e Inés, los niños con los que vivo, es un poco que en todo lo que sería eros y tánatos, ¿no? O sea, como todo lo que implica pasiones, muerte, nacimiento, ciclos vitales, etc., el niño Darío tiene muchísima sensibilidad también. O sea, el otro día vimos un documental en el que un zorro mataba gallinas y se puso a llorar, pero a la vez no tiene la muerte mistificada, en el sentido que nos ha visto matar cerdos, ovejas, corderos, etc. Ha visto ovejas matadas por el lobo,
Entonces él sabe que un animal se muere y o se queda ahí y se lo come otro, o al cabo de un rato hay unos huesecitos y desaparece, o nos lo hemos comido nosotros. Entonces no desaparece la sensibilidad, porque sigue siendo sensible, pero no lo tiene mistificado. No es como, mi sobrino es como la muerte, ¿no? Como hay una cosa que se te atasca, pero claro, no lo ves, ¿no? O sea, no lo tienes de cuerpo presente. Y esto también se aplica un poco a los adultos. Pero vamos, y luego que eso de crecer en el pueblo, en un pueblo como el nuestro, pues que todos nos dedicamos al agro, digamos, pues creces en paralelo con la naturaleza. Es decir, que un montón de cosas que tú vas a aprender en el aula, sobre los ciclos, sobre pues eso, cosas más de biología a lo mejor, o incluso de alimentación, etcétera, pues tú ya las llevas dentro desde que eres pequeño, pues porque sabes que ahora hay manzanas, luego hay champiñones porque había un montón de hojitas y ha llovido, que no sé, como que de manera natural vas entendiendo cosas que si no tienes que aprender, que yo, por ejemplo, tuve que aprender porque venía de Madrid. Y luego he pensado un poco, pero vamos, no me ha dado mucho tiempo, ¿no? a una perspectiva así más ética, que el contacto con los animales, o sea, al final el mundo de los animales y el que los conoce no es un mundo nada mono, es bastante cruel. Hay muchísima dominación y sumisión, hay mordiscos, hay cabezazos, hay una gallina que está enferma, las otras no la cuidan, la matan a picotazos para eliminarla y ya está. O sea, y entonces esto por oposición, pues los niños o incluso los humanos decimos, joder, yo quiero ser así, aunque tenga esta parte dentro también animal y cruel. Y luego a la vez, por otro lado, sobre todo con los mamíferos, toda una identificación, ¿no? Respecto al mundo de la crianza, de la ternura y del juego, que compartimos con los mamíferos, que sería más un aprendizaje por identificación o por... Y ya está. Ya no pienso nada más. Bueno, a mí me parece brutal la mesa que tenemos aquí. Yo no sé por dónde empezar. Las cartas están puestas sobre la mesa. Y bueno, iremos sacándolas poco a poco. Sin duda, como decías, cuando hablabas, recordaba, si algunos habéis leído y habéis visto el libro de Zorro, que está en la selección, el libro de Nube y los niños de Eliezer Cansino, me ha recordado lo de la muerte, los huesos. Bueno, muchas lecturas según ibas leyendo. ¿Cómo es posible? Comentabas que los niños tienen fascinación por los animales y la verdad es que uno de los primeros contactos habitualmente es con la literatura. Y es que la literatura infantil está plagada de animales, protagonistas, acompañantes, bueno. Seguramente que esa para muchos es el primer contacto y yo estoy de acuerdo contigo en que hay una parte un poco idílica. Y comentamos la importancia que tiene tener luego el contacto real con la naturaleza, despertar esos sentimientos, esos sentidos en la naturaleza. ¿Creéis que esto es fundamental para llegar a amar la naturaleza? ¿Se cultiva desde niño o es posible también desde adulto despertar ese amor? Luego, esta es suave, luego iremos entrando en... ¿Qué os parece? ¿Cuáles son vuestras experiencias? ¿Habéis tenido alguna así singular? A ver, aparte de la fascinación que acabo de sentir por la vida de Julia, ¿no? de ese entorno que me parece educarse del natural, ¿no? Apelando a Sebald, ¿no? Por una especie de ósmosis, simplemente, con lo que ocurre el día a día y que hemos hecho un sistema muy complejo, ¿no? En el que cualquiera de las cosas que cualquiera de los tres hemos dicho, si estuvieran aquí gentes de un lado y del otro, estarían criticando constantemente. Es decir, cuando has contado lo de los animalistas, me alucina terriblemente. Voy a contar solo un pequeño ejemplo. El Bosque Habitado perdió una parte sustancial de sus oyentes cuando María José Parejo decidió hablar de la transhumancia y perdió a todo el sector animalista y no volvió a escuchar el programa. Eso tiene indicadores para poderlo analizar, ¿no? Con lo cual te das cuenta que vivimos en una realidad como muy contrastada, en el sentido de grandes contrastes, de situaciones muy distintas. Entonces, en ese entorno de esos contrastes es en los que se están educando los chicos y las chicas actuales, ¿no? Que ven que todo es ruido. Yo pongo muchos ejemplos de nuestra hija cuando era pequeña, viendo un telediario, de repente se echó a llorar y nos preguntó, ¿pero tan mal está el mundo?
yo dejé de comer, ¿sabes? De decir, ostras, ¿sabes? De estas preguntas que tienen, me da igual la edad que tengas, o sea, es que esa pregunta te la puede hacer Borges, no sé si me explico, ¿sabes? O Raquel Carson, ¿no? Te la podría hacer, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Es que en realidad Mafalda es Dios, no lo sabéis, pero... Entonces, el hecho de que todas esas realidades se vuelquen en los libros, no somos muchas veces conscientes de los aprendizajes que tienen estereotipados desde el principio, ¿no? Y es cierto, lo que acabas de decir es una realidad. El primer contacto que tienen con la naturaleza el 90% de la población, en el caso de nuestro país, es con un libro. No es un contacto directo con la naturaleza. Es decir, es un personaje que aparece en un bosque o es un animal que habla, ¿vale? Y ahí volcamos un montón de valores humanos, no volcamos realidades faunísticas o florísticas. Con lo cual la realidad que ellos entienden de su relación con la flora y la fauna es totalmente mediatizada. Es decir, de nuevo, con estereotipos, con dogmas. Y en lo que estaba contando Julia, hay esa ósmosis, es decir, esa transferencia de realidades de la vida, la muerte, de la belleza, de la maldad, del feísmo, porque todo eso existe a la vez, todo eso está existiendo a la vez, ¿no? Permitirme utilizar el gerundio. Y esa realidad no se muestra en la literatura, o por lo menos yo no la veo. Al margen de que la literatura infantil y juvenil, en una gran parte se va corrigiendo con los años, son traducciones de libros que se escriben fuera. Y siempre terminan conociendo los chicos y las chicas más las faunas del mundo, saben más de los cocodrilos y los leones del Serengeti que de la comadreja que seguramente, o la salamanquesa, que vive en el sobrado de su casa o en el entorno de su barrio, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en qué libros les damos a leer, aunque parezcan nimiedades, pero hay que tener mucho cuidado porque lo que decíais, lo que decía Julia, de 0 a 7 años son intuitivos y son el preneolítico. De 0 a 6 años, 7 años, somos totalmente preneolíticos. Es decir, no tenemos ideas preconcebidas, sino que esas ideas son con las que venimos de serie, ¿vale? La pasión por el fuego, la pasión por ver pastar, el miedo a determinados oficios, es decir, son realidades genéticas. Y a partir de ahí el sistema termina de perfilar determinados comportamientos, o por lo menos es mi visión. Con lo cual abogo más por una literatura que refleje más la vida que nos ha contado Julia que los estereotipos de Walt Disney, ¿vale? Bueno, también la hay, también la hay. Raúl, pues a mí me parece muy interesante también tu vertiente de divulgador. Te defines científico, pero también dices que necesitas palabras literarias y necesitas también de las artes. De hecho, estás implicado también en algún proyectos artísticos relacionados con la naturaleza. Y yo me pregunto, ¿cómo podríamos hacer para que la divulgación del cuidado de la naturaleza, el conocimiento de la naturaleza, llegue más a los niños, a las niñas o a la vida real? Porque yo creo que llega de manera muy precaria el trabajo que hacéis de investigadores, y también relacionándolo, que me encanta tu perfil versátil, ¿no? Porque de alguna manera también no se estancan las disciplinas viendo tu trabajo, ¿no? Sino que hay una transversalidad ahí entre ciencia, arte, razón, emoción. ¿Cómo podríamos hacer para que ese trabajo de divulgación llegara más? ¿Hay divulgadores significativos como era Félix Rodríguez de la Fuente en su tiempo, que marcó a un país? Es verdad, no sé, pero bueno, sí que había ahí un espacio importante, ¿no?, para conocer el mundo que nos rodea. Bueno, ahí lo dejo, Raúl. A ver, complicado. Sí, habéis abierto ahí un jardín en el que nos vamos a meter todos. Entretenidos. Yo hago ciencia aplicada. Yo no soy investigador universitario. Yo aplico la ciencia en proyectos técnicos, en proyectos de ejecución. Lo que pasa es que tengo una formación científica de haber trabajado muchos años en un departamento, y de hecho lo dejé porque no quería que se siguieran llenando estanterías de estudios
quería que esos estudios se aplicaran en la sociedad y en los entornos naturales. Y esa es mi visión de un científico de ciencia aplicada. Bien. La divulgación científica que se suele hacer es ciencia para la gente que le gusta la ciencia. Divulgación científica es hacerla para tu madre o mi madre que fue a la escuela lo justo y que creo que le puede gustar en un momento dado saber, el atreverse a saber y quererse enriquecer porque en su momento no lo pudo hacer. Entonces me encanta Órbita Laica, pero me pierdo en Órbita Laica muchas veces. Y Órbita Laica está hecho para gente que le gusta la ciencia y que entiende de ciencia. Entonces creo que muchas veces se hace divulgación científica para gente que ya tiene afectos científicos y tiene conocimientos científicos. Lo que es interesante es hacerlo para la gente que no tiene ni esa afinidad ni tiene una base de formación que le permita tenerlo, ¿no? Y la divulgación que se hace para los chicos y las chicas, fijaros que hemos perdido algo que se hacía antaño en televisión y era programación infantil. Es decir, cuando había un marco horario en el que tenías un menú en el que poder ver determinadas cosas, ¿no? No voy a entrar en la nostalgia de la cometa blanca, ni de un globo, 2 globos, 3 globos, ni de Barrio Sésamo, que podría entrar y mucho, pero existía una intención. Creo que lo último que se ha hecho pensado es los Loonies, ¿no? En ese sentido de tener claro un destino a la hora de un programa. Entonces creo que se hace un tipo de divulgación muy buena cuando es presencial. Y creo que uno de los mejores sitios para hacer divulgación científica, divulgación de naturaleza, y lo he defendido a capa y espada desde hace un montón de años, es la red estatal de bibliotecas. A través de la red estatal de bibliotecas llegas a todo el mundo. Y el bibliobús llegas hasta el lugar más recóndito. Creo que es el sistema arterial más importante para la transmisión del conocimiento fuera del ámbito académico, con lo cual es un aparato circulatorio para divulgar naturaleza y ciencia indispensable. Y tratando de que sea presencial. Se nos está olvidando que esto está cercenando. Esto nos ha dado muchas bondades, pero también nos ha quitado muchas realidades, ¿no? Entonces, yo no conozco a ningún muchacho ni a ninguna muchacha que cuando pasa 2 días en el campo tenga la necesidad de utilizar el móvil. Nosotros tenemos un espacio, una finca que es una reserva natural, donde los chavales están allí en el campo durante los campamentos y tal. El primer día te dicen que por qué no los dejas el móvil. El segundo por la mañana ya empieza a ser parte del olvido, ¿no? Pero el día siguiente por la tarde ya lo que andan buscando es un palo y mirando a ver dónde hacen una cabaña y han visto pasar 3 gansos y a ver para dónde han ido. Es decir, creo que se les nubla dentro del entorno, se les nubla posibilidades, por lo menos que puedan elegir. Y yo creo que esos ejemplos de las programaciones divulgativas que se hacen desde las bibliotecas presenciales, con libros y con personas, creo que es lo mejor que podemos seguir haciendo. Muchas gracias. Alicia, volvemos a ti. Bueno, sabes que en las leyes educativas uno de los grandes retos, bueno, ya en la LOMLOE aparece la sostenibilidad, ¿no? Pero bueno, de los grandes retos son los derechos de la infancia, la igualdad de género, la defensa del medio ambiente, las competencias digitales, y tú, con tu pensamiento y acción ecofeminista, abordas 2 de los grandes retos. Has escrito el libro de Claves ecofeministas para rebeldes que aman la tierra y los animales. ¿No nos queda más remedio que ser rebeldes para mejorar el cuidado de nuestro entorno? Desde luego que nos toca ser rebeldes porque tal el camino que vamos viendo, que no es precisamente el del cuidado, ¿no?, de la naturaleza. Ahora vamos a tener una nueva cumbre del clima y no vemos demasiados avances ni podemos tener demasiadas esperanzas. Así que, pues sí, efectivamente, por desgracia, nos toca ser rebeldes. En fin, me parece de todas maneras que hay pequeños pasos que se han ido haciendo. Lo que tú mencionabas de la incorporación dentro de la educación de aspectos como
bueno, la educación ambiental, el cuidado de la naturaleza, de los animales, el respeto, etcétera, me parece que son pasos debidos justamente a gente que ha reclamado, trabajado mucho para que eso se produzca, ¿no? Fin. La literatura infantil, has dicho, está plagada de animales, y sí, es cierto, pero una cosa que me llama siempre la atención es que en la ficción, en las series, en las películas en general, para adultos, ¿no? Digo para adultos en general, no para adultos en un sentido pornográfico, sino para adultos, lo que consumimos como adultos, los animales aparecen solo, vamos, no aparecen, es que no hay, parece como que existimos, somos la única especie en la Tierra en general, ¿no? O sea, en general. O sea que hay una oposición entre una representación de los animales para la infancia, y luego pareciera como que cuando ya se es adulto, bueno, los animales no tienen ninguna importancia, y eso es algo que tenemos que ir superando. Yo he ido apuntando algunas cositas a medida que hablabais, y me gustaría hacer algún comentario o precisión. Bueno, lo de Baudelaire, lo de Baudelaire, porque has hablado de los gatos, y me he acordado de ese poema de Baudelaire que se llama Los gatos, justamente, que es que dice, ya no lo recuerdo de memoria, pero que dice que los gatos son los que acompañan a los intelectuales, a todos los que son muy sedentarios, claro, y por lo tanto están ahí, ¿no? Y me he acordado de eso. En fin, bueno, con respecto a lo que hablabais, yo creo que quizás tenemos que tener presente que en ética hay dos posiciones, bueno, hay tres posiciones por lo menos muy nítidas, una que es el antropocentrismo extremo, que considera que solo tiene valor el ser humano y no hay por qué preocuparse por el sufrimiento animal, por el bienestar animal, etcétera. O sea, o por el paisaje, la naturaleza, el medio ambiente que nos rodea, los ecosistemas, no importa, o sea, solo importa el ser humano. Eso es lo que llamamos en filosofía el antropocentrismo fuerte, para querer decir extremo, ¿no? Luego está el sensocentrismo. El sensocentrismo es el que pone el énfasis en la capacidad de sentir dolor y placer, de tener sentimientos, de tener, y sobre todo de tener sufrimiento. Entonces, aquí se ha hablado de animalismo. El animalismo es una ética, o lleva adelante una ética sensocéntrica, en donde lo que importa es el animal individual y su sufrimiento. Frente a esto está la ética ecológica holista, que no toma en cuenta al individuo, sino que solo toma en cuenta al ecosistema. Entonces, para el holismo, que es ecocéntrico, será bueno aquello que mantenga el equilibrio ecosistémico, y si hay algún individuo que muere, pues no pasa nada, ¿no? Siempre y cuando no sea, por ejemplo, una especie en vías de extinción, claro. Pero si es una especie que pulula, pues no le importa. Entonces, yo creo que cuando hablamos de todas estas cuestiones tenemos que tener presente esas distintas posiciones, ¿no? El holismo ecocéntrico, para el que está bien aquello que preserva el ecosistema, el sensocentrismo, que es el que se preocupa compasivamente y en nombre también de la justicia por el sufrimiento individual de los no humanos,
Y luego, bueno, pues el antropocentrismo, que ya es la posición más tradicional, que piensa sola y exclusivamente en el ser humano. Pero claro, vemos que esa posición ni siquiera es favorable para el ser humano, ¿no? En un momento en el cual estamos en una carrera hacia un abismo, ¿no? O sea, el pensar solo en el ser humano. Entonces, no solo en filosofía, no solo en ética hay todo un planteamiento, sino que también ahora ya lo hay en filosofía política. Y esto me parece importante también de tener en cuenta. Por ejemplo, un libro que ha sido fundamental, un libro reciente que ha sido fundamental, ha sido el del canadiense Bill Kymlicka y Donaldson. Ambos han planteado que hay que conceder derechos de ciudadanía a los animales. Y esto, que puede parecer así como muy exótico, tiene todo su sentido. Ambos son especialistas en el tema de la ciudadanía, ¿no? Y plantean, por ejemplo, para los animales de compañía, ¿no? Los que llamamos de compañía, serían co-ciudadanos y se les reconocería determinados derechos, limitados, evidentemente. No se trata de que vayan a votar, ¿no? Sino de que, por ejemplo, tengan derecho a una cobertura sanitaria. Porque al fin y al cabo, si aquí tenéis la experiencia de tener animales de compañía, alguna vez os habréis preguntado por qué esto es considerado como un capricho que no cubre ninguna seguridad social ni nada, ¿no? O sea, es mi capricho y me lo pago como tal, ¿no? Entonces, derechos de ciudadanía. Luego están los animales liminares, que son aquellos que no están controlados como los de compañía, sino que están los murciélagos, las aves que vienen a la ciudad. O sea, son liminares, están en el límite entre lo silvestre total y lo urbano domesticado. Y a esos les reconocen derechos de residencia. O sea, ya no sería cubrirles los gastos, por ejemplo, de sanidad, sino reconocerles el derecho a no ser agredidos, reconocer que hay que buscar modos de controlar, por ejemplo, su presencia, porque no todo animal liminar es simpático y, ¿no? Bueno, y luego finalmente los animales silvestres, a los que reconocerían derechos de pueblos soberanos. Serían pueblos soberanos. O sea, por lo tanto, habría un reconocimiento a su existencia, y a su existencia no controlada por el ser humano. Y ese es un proyecto, bueno, es muy vanguardista, indudablemente, pero que nos muestra el estado de la cuestión en la filosofía, y cómo se está expresando en conceptos y en clasificaciones. Ha sido discutido, ha sido considerado insuficiente o ha sido considerado excesivo, bueno, como siempre, pero me parece es algo muy importante en este momento, ¿no? Y creo que lo deberíamos tener en cuenta. Muy bien, Alicia, a mí me encanta que hayas comentado esto, porque una de las cosas que quería yo que hablaseis, no sé cuánto, porque yo creo que ya nos queda cada vez menos tiempo, pues precisamente lo que has hablado, ¿no? No existe una declaración de derechos animales. Circula en internet una de la Liga del Cuidado Animal, pero que no está firmada por la UNESCO ni por la ONU. Pronto saldrá la Ley del Bienestar Animal, y esto siempre conlleva muchos conflictos, enfrentamientos. De hecho, hay posturas
diferenciada. ¿Podríamos llegar a algún acuerdo, algo básico en el que estableciésemos una ética? Porque es una cuestión de ética, ¿no? Y una cuestión también de divulgación. ¿Creéis que puede haber algún acuerdo para que haya, no sé, un corpus de alguna manera ético que haya que respetar? No sé. ¿Queréis contestar? Uy, a Julia. Venga, Alicia. A ver, yo creo que se ha llegado mínimamente a un consenso y se ha conseguido, por ejemplo, que los animales no sean ya en el marco jurídico español, que no sean objetos, porque eran considerados cosas semovientes. Esa era la definición, semovientes. Se movían solas, pero eran cosas. Y ahora por lo menos se los considera sintientes, o sea, con capacidad de sentir. Ya es algo. Yo respecto a las leyes solo quiero decir una cosa, que es que cuando a mí me denunciaron porque los mastines dormían a la intemperie, yo miré en internet, me informé un poco y efectivamente por ley yo no tenía razón, porque por ley un animal no puede estar permanentemente atado, o sea que me parece fenomenal, y tiene que tener resguardo de la lluvia o el sol. O sea, lo que viene es una casita. Pero claro, yo pensaba, para un mastín, yo que voy a ir ahora todo el verano por el cerro con 4 casetos de mastín así, moviéndolas con las... O sea, en mi vida no tiene sentido. Entonces yo creo que en el consenso respecto a esa ley también va un poco a distinguir qué animales, ¿no? Y saber que no todos los animales tienen las mismas funciones y eso, que al final todos los que nos quejamos o que este tema tal, pues somos cazadores o pastores o gente que tenemos perros con un uso, ¿no? Como con una función. Y que no queremos que estas leyes nos machaquen a nosotros. Pero, sin embargo, esa ley de que, o sea, yo lo del perro atado en un cable 15 años, pues me parece una aberración también. O sea, yo creo que sí va a haber un consenso porque hay cosas de sentido común. Pero eso, que se distinga bien como qué tipo de animal. Me gustó mucho, Julia, cuando leí una entrevista tuya, bueno, te lo he comentado antes, que pasó alguien por allí y te preguntó, ¿este es tu perro? Ah, Sabac. Y dijiste tú, no, es mi compañero de trabajo, ¿no? Entonces, es verdad que personas como tú, darles voz, que cuentes esto también nos hace ver o sea, que ante los animales tenemos también una posturas diferentes, pero también porque es que la relación es distinta, ¿no? Y bueno, fue bonito leer eso. Como queda poco tiempo, yo pensaba que uno de los retos es los derechos de la infancia. Yo creo que los niños y las niñas tienen que tener voz, porque además la tienen de manera contundente, os lo digo con total seguridad. Asisto a muchos clubes de lectura de los niños, a tertulias dialógicas literarias, a encuentros con autores, y siempre digo que las preguntas que hacen los niños y sus apreciaciones son auténticas obras de arte. Nosotros estamos muy centrifugados. Cuando hacemos la pregunta siempre ya nos hemos hecho la corrección ideológica, lingüística antes de hacerla, y al final podemos hacer, es verdad que hay gente muy singular, afortunadamente, pero es que ellos son totalmente singulares. Me sorprenden tanto. Entonces lo que hice antes de venir aquí, dije, yo tengo que llevar la voz de los niños, que bueno, la he visto aquí también a través del documental del Proyecto Hormiga, pero propongo que aquí tiene que haber una silla donde haya un representante de la infancia o de la juventud, donde den sus opiniones y cuenten también sus experiencias. Es que de verdad, si tienen derechos, les tenemos que dar voz y respeto. Y para mí eso sería una forma de respeto. Entonces les he preguntado, me he servido de la ayuda de varios profesores, y bueno, me han ayudado 3, del Colegio Cervantes de Cáceres, del Colegio Alba Plata de Cáceres y de un centro rural agrupado, Orden de Santiago, y han respondido a varias preguntas. He hecho un calibraje de lo que han respondido. Les he preguntado sobre qué ideas tenían sobre el medio ambiente, qué escuchaban en casa y en el colegio, qué querían aprender, qué hacían ellos, si hacían algo aunque fuese pequeño. Y bueno, pues una de las conclusiones que he sacado es que la cultura del reciclaje ha atracado en el puerto. O sea, el reciclaje y las basuras lo tienen bastante al menos conocido y asumido. Pero quiero resaltar 2 cosas que me han encantado. Una sobre qué quieres saber sobre el medio ambiente y otro, cómo quieres trabajar en tu centro educativo. Entonces,
yo no les he dicho que venía a un sitio donde íbamos a hablar sobre el cuidado del medio ambiente, pero no sobre el cuidado de animales. Y por goleada ha ganado el cuidado de animales. Les importa muchísimo los animales, como hablábamos antes. Y me comentaban que les preocupa mucho la extinción. Se están extinguiendo y no sabemos por qué. Si no hay plantas, ¿se acabará la vida? Bueno, han respondido a las preguntas. ¿Y cómo les gustaría aprender? Que también hemos visto cosas aquí, han respondido: queremos aprender con experimentos, haciendo excursiones y sobre todo haciendo proyectos en los que nosotros podamos hacer cosas. Bueno, yo creo que con estas respuestas, creo que el termómetro del compromiso está latente, ¿no? Que quieren saber, quieren participar. Tal vez no les estemos dando espacio, ¿no?, para que ellos hagan. Yo creo que ya para terminar, tenía aquí muchas cosas, pero para terminar, es verdad que uno de los grandes problemas de la Tierra es la crisis ecológica, pero vosotros estáis aquí, tal vez a mí me gustaría que fueseis voces de esperanza también. Y me encantaría que con una frase o a modo de titular, y si no, pues con algo cortito, que pues pusieseis el broche final. ¿Qué le diríais a estos niños y a estas niñas que están esperando ser partícipes, conocer, saber y amar la naturaleza y cuidar a los animales? ¿Quién quiere empezar? Bueno, a ver. Bueno, tampoco, ya habéis dicho cosas interesantísimas, pero bueno, algo así que os conmueva o que os apetezca compartir. Sí. Venga, Raúl. Yo voy a ser bastante lapidario. Si yo fuera niño en este momento, pediría que me quitaran las canchas de fútbol y baloncesto del patio, que obligan a jugar a 11 contra 11 y el resto de la gente mirar, y que renaturalicen y planten bosques en los patios en los que puede estar todo el mundo y también se puede practicar cualquier tipo de deporte. Con lo cual, más verde en los patios y menos líneas de juego. No sé. Sí, pues menos aulas, ¿no? Un poco más de cielo y suelo y manchas y palos y piedras y esas cosas. Bueno, a ver, pues yo les diría que sean la voz de los que no tienen voz y que luchen porque la tierra pueda seguir albergando la vida y todos los animales humanos y no humanos que la habitamos, que son nuestros compañeros de viaje. Bueno, muchas gracias. ¿Va a haber preguntas? Venga, pues. Hasta las 2:30. 2:15. A las 2:30 comemos. Cuarto de hora. Bueno, yo más que una pregunta, a lo mejor es una reflexión, sobre todo a lo que decías de los referentes. Muchas veces a lo mejor lo tenemos que hacer a la inversa, es decir, los referentes vienen desde abajo, desde las niñas y los niños hacia nosotros. Voy a poner un ejemplo. Yo soy bibliotecaria, tengo una huerta y un día una niña en la biblioteca que la llevo conociendo desde pequeñita y que todas las veces que venía a la biblioteca venía con lo que decía Julia, una piedra, un palo, una hoja, y un día me dice que le enseñe cómo es mi huerta. Y la ve, claro, demasiado cuadriculada y me dice, mi huerta es una huerta salvaje. Y dije, ahí está, es que ellos mismos nos enseñan más a mirar porque ellos se paran por la calle y ellos ven esa hormiga que nosotras ya no vemos, ellos ven esas hojas que nosotros no vemos. Entonces, esa prisa es dejarlo en manos de las niñas y de los niños. Y estoy con Julia al 100% de, por favor, vamos a levantar los niños de las aulas y las niñas. ¿Qué hacen nuestras niñas y nuestros niños sentados 5 horas escuchando palabras como pretérito pluscuamperfecto, integrales y esas cosas tan... O sea, y luego como bibliotecaria,
yo estoy viendo un mundo de literatura y un mundo de libro informativo maravilloso, al lado de esos libros de texto que son los mismos con los que yo estudié. O sea, que ha cambiado a lo mejor la foto, que aparece ya más niñas que niños, pero el sistema educativo no ha cambiado. Y yo quiero lanzar, otra gratitud a las profes cuando Raúl ha dicho los bibliotecarios, las bibliotecarias, las redes de bibliotecas están haciendo mucho. Yo creo que las maestras que están aquí, que principalmente son mujeres, están haciendo mucho, ¿no? Estas profes que nos han dicho esta mañana lo que han hecho con los pollos en el aula, el profe también pues creo que es donde más se puede trabajar, incluso más que en la biblioteca, en los coles, porque en los coles las niñas y los niños están obligados a ir muchas horas y sin embargo a la biblioteca vienen cuando les traen los padres. Porque a veces nos ubican las bibliotecas en un entorno donde tienen que cruzar 20.000 carreteras. Y como hay que ir a inglés y hay que ir a música y hay que ir al otro y a lo otro, a la biblioteca no da tiempo. Es más, muchas veces viene la madre y el padre a buscar los libros. Y tú puedes ser la mediadora, como lo que decía Raquel, que somos muy importantes, los mediadores y las mediadoras, porque hay mucho ruido afuera que nos condiciona, y se me está yendo el hilo porque me estoy enrollando. Bueno, el caso es que yo creo que donde más, aparte de las bibliotecas y trabajar de forma conjunta, es desde la escuela. La escuela yo creo que puede ser un punto súper revolucionario y sacar a los niños e ir a ver a Julia, por favor. Y sobre todo lo que ha dicho Julia, la polarización, es decir, ni a favor del lobo ni contra el lobo, vamos a escuchar a todas las partes, porque nos ponemos en una situación y no vemos la del otro lado ni la queremos ver. Gracias. A las 2 nos tenemos que ir, pero 2 preguntitas más, vale. Sí, venga. Hola. Yo tengo muy pocas ocasiones de encontrarme ante un biólogo y 2 filósofas que hablan de animales. Y me gustaría preguntaros 2 cosas muy directas. La primera, se está discutiendo en el Congreso de los Diputados ahora la Ley de Bienestar Animal. ¿Qué os parece? ¿Cómo va? La segunda cosa, ¿llegaremos algún día a darles derechos a los animales? ¿Y para qué, si nos los vamos a comer? ¿Qué pensáis? Hola, voy a intentar ser breve, pero es que me ha removido todo lo que habéis hablado. A Alicia, en mi carrera magisterio, cuando le pregunté a mi maestro, filósofo, ¿y las filósofas cuándo nos vas a hablar de ellas? Su respuesta fue, no existen. Y te estoy hablando de hace 3 años, Universidad de Alcalá. Al Canduerca, Raúl, cuando estuve en Japón, allí por individuo tienen mayor número de mascotas, o sea, que de niños y niñas. Totalmente de acuerdo con lo que has dicho del peluchismo. Y ahí se nota la necesidad de cariño que tiene esa sociedad japonesa, que el capitalismo nos está conduciendo a eso y nos debería de hacer reflexionar. Y tiene el ratio de suicidio más alto, uno de los más altos del planeta. A Julia es nuestra proveedora de yogures para Alcalá Chofa, un grupo de consumo de Alcalá de Henares. Me ha encantado todo lo que has dicho, le he mandado tu discurso a mi grupo, luego veré las respuestas. Los yogures que tenéis además son retornables, o sea, residuo cero. Y bueno, me encanta todo vuestro proyecto y siempre vamos a todo lo que nos convocáis. Y comentar lo que has dicho de que todos los niños y niñas les gusta pintar. Yo como maestra tuve la experiencia con un niño gitano que cuando le puse una hoja en blanco, pinta lo que quieras, me dijo, no sé, ¿qué ha pasado para que un niño te diga que no sabe dibujar? Que yo estoy de acuerdo contigo, que es algo natural, innato. Su reacción fue esa. Y ya para terminar, perdón que me rollo muchísimo, y haciendo una ruta medioambiental con un colegio de Alcalá de Henares,
un niño creo que fue de cuarto de primaria, me dijo, todas estas maravillas existen aquí al lado y yo no lo sabía. Ojalá ese colegio abra más las puertas a la naturaleza, porque mi hija que está en ese colegio ha aprendido de los árboles en un libro de texto y mi hija me temo que sabe mucho más que su maestra por todo lo que... Y no debería de ser así. Gracias. Voy a dar una respuesta que es una escapada. Creo que toda ley deja un montón de circunstancias fuera y creo que no sé si es el momento más adecuado en la historia de nuestra sociedad de hacer una ley de ese tipo, porque está el enfrentamiento que hay, que no sé las leyes se supone que son para estar en consenso y para generar convivencia, ¿no? Entonces a mí me da miedo que se saque una ley en un momento en que la sociedad está tan alterada, ¿no? Y tan, no sé, tan polarizada que decías, es un poco complicado. Y yo no tengo ningún problema en comerme ni animales ni plantas. Una vez una persona me pidió que hablara con una chica vegana que era como muy fundamentalista y tal, porque es que vosotros que coméis carnes, tal, no sé qué, no sé cuál, y me empezó a hablar de las bondades de las plantas, le dije, mira, me vas a disculpar, y es que tengo un sentimiento tremendo por las plantas porque soy botánico. Creo que le fastidié la vida a esa muchacha, ¿sabes? En el sentido de que la hice pensar demasiado sobre ese planteamiento. Entonces, creo que hay que dejar más libertad a la gente, más libertad de pensamiento, y no hay por qué tener opinión de todo. Yo no tengo opinión del lobo, lo siento, pero es que no la tengo. No sé si es mejor, es peor o... no tengo ni idea. No tengo ni idea. Y vivo, vamos, desde que decidí no tener opinión de determinadas cosas. ¡Uf! No, yo solo iba a decir que me gusta eso de las plantas y que yo lo uso mucho también. Y cuando hablamos de eso, antropocentrismo o ¿cómo era? Sensocentrismo, es como siempre es antropocentrista en el sentido de tú dónde sabes dónde empieza y dónde acaba la sensibilidad de lo vivo, ¿no? O sea, porque cómo sabes que la planta no... O sea, que en fin, que hay, para mí es que hay tanto matiz, tanto desconocimiento, que igual pues no tengo opinión, me mantengo a la escucha y en el aprendizaje, pero bueno, son temas delicados. Hola. ¿Puedo contestar? Sí, rápidamente. Sí, sí. Rápidamente. Yo creo, soy optimista con respecto a los derechos que señalabas, porque pienso que también hubo un tiempo en que la esclavitud, ¿no? era algo normal y resulta que lo superamos. ¿Qué ocurre? Que tarda mucho tiempo y no sé si tenemos ese tiempo en la actualidad, ¿no? Ese es un problema. Y con respecto a la educación, sacar a la educación a las aulas, ¿no? De las aulas, era finalmente el proyecto de Rousseau, porque la pedagogía rusoniana del Emilio era llevar a Emilio a ver las plantas, a ver el jardín, ¿no? O sea, no tenerlo encerrado en el aula. Y todavía no lo hemos logrado del todo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Y con respecto a la oportunidad de la ley, yo creo que toda ley que cambia, toda ley que protege a quien no está protegido, toda ley que va en contra de ciertos intereses, siempre se va a encontrar con una resistencia tremenda. O sea, que si esperamos que haya un consenso total, no hacemos nada, porque sí, porque es así, nada más, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué le vamos a hacer? No sé. Bueno, yo quiero también una puntualización.
al hilo de lo que comentabas, que hemos visto muchas experiencias, que las aulas, los escenarios educativos no son solamente las aulas, pero os aseguro que gran parte del profesorado está a favor de trabajar con estas metodologías, a mejorar las formas de aprendizaje, y están ahí luchando, trabajando, esforzándose muchísimo y con muchísimas dificultades. Entonces, bueno, yo sí rompo una lanza a favor de ellos porque lo conozco muy de cerca y sé el trabajo duro que tienen que hacer cada día. Hola, ¿qué tal? Me llamo Chema y eran 3 cositas breves. Referente a los patios de recreo. En el País Vasco hubo una historia muy bonita que se llamaba "Quien controle el centro del patio dominará el mundo", y era en referencia directa a lo que pasa con los partidos de fútbol sala que se hacen y a lo que pasa con el deporte en los recreos. Juegan los chicos y las chicas miran. Con lo que ha comentado Alicia de dar derechos a los animales, en 2015 aquí en Trigueros del Valle se declaró a perros y gatos ciudadanos no humanos del municipio. Fue, bueno, una cosa francamente bonita, preciosa, salió en todos los medios de comunicación. Nunca un pueblo ha estado, vamos, un pueblo de Castilla nunca ha viajado tanto como viajó Trigueros del Valle en aquella época. Y luego a Julia, cuando dices que los animalistas que te atacan, bueno, no todos, habrá de todo como en botica. Me imagino que habrá unos que sí y otros que no. Y me imagino que los ataques irán en la línea de, bueno, pues si tú tienes compañeros de trabajo y tú te guardas cuando llueve tu compañero de trabajo, ¿por qué le dejas ahí fuera? Pero no lo hagas y no metas a todos los animalistas ahí en ese saco. Igual que los animalistas no deben meter al resto de la gente en ese saco de culpabilidad, como hacen muchas veces. Y habla de los veganos, por ejemplo, hablan de los carnacas. Bueno, oiga, pues mire, ¿qué quiere que le diga? En todos los sectores, en todos los ámbitos, habrá de todo. Y hay veganos 5 estrellas que, bueno, hacen flaco favor al movimiento animalista con historias como esa. Nada más. Una cosa muy chica. Tiene que ver con la literatura. Habéis hablado antes de los tipos de libros, de los estereotipos, de cómo deben ser los libros. Los libros literarios deben ser como quieran ser. La literatura trabaja con lo simbólico. Y entonces no vamos a llenar los libros solo de realidad. Es decir, los libros podrán tener estereotipos, los estereotipos se podrán romper desde el humor, podrá haber otros libros que propongan el acercamiento más a la realidad, pero es literatura. Otra cosa es lo que ayer también nos explicó Teresa, lo de la veracidad, la verosimilitud, cómo funciona un libro informativo, pero yo diría, no le pongamos freno a la literatura, no le pongamos freno a la creatividad, eso trabaja desde otro sitio que no es la realidad que está fuera, es la realidad literaria. Así que yo no pondría freno a eso y creo que en la escuela pues, lo que debe estar y en las bibliotecas son todos los tipos de libro posible, también los estereotipos, también lo que rompen los estereotipos y también lo que más se acerque a la idea que estamos manejando aquí también de realidad, digamos. Es que sabes que, Raquel, que es que yo creo que el peligro de lo cookie y de lo achuchable también acecha a los libros infantiles. Bueno, y al hilo de lo que dice Raquel, si queréis final. 2 minutos. Vale. Lo siento. Bueno, al hilo de lo que decía de la verdad y la verosimilitud, que ayer lo explicó muy bien Teresa, que gracias al streaming, que hemos podido verlo mucho, pues un poema de Antonio González que habla precisamente de esa realidad, de esa fuerza que tiene la literatura, ¿no? Cuando, no me sé el poema, es cortito, pero habla así como alguien que está leyendo y se le llenan los ojos de lágrimas. Y cerca hay alguien que con voz cariñosa le dice, pero no llores, ¿no ves que lo que pasa en ese libro es mentira? Y él dice, lo sé,
pero es que lo siento como si fuese verdad. Entonces, bueno, pues eso también es la magia y el poder de la literatura, ¿no? Muchísimas gracias.